Gracias, buenas tardes, bienvenidos. En nombre de Brit Coaching, mi nombre es Ivette Quintana, le doy la más cordial bienvenida a todos. Gracias por su participación, su tiempo. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, la licenciada Claudia Zamudio. Estamos haciendo una colaboración nuevamente con la Asociación Mexicana de Especialistas en Clasificación Arancelaria y les traemos estos temas que hoy son temas muy relevantes, importantes. El día de hoy vamos a estar viendo las reformas a la Ley General de los Impuestos, a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Va a ser una charla virtual. Bienvenidos. Vamos a una pequeña semblanza de la licenciada Claudia Zamudio. Ella es dictaminadora arancelaria, expertísima en este tema, por eso nos da mucho gusto tenerla aquí en Brit Coaching. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán de la UNAM. Especialista en comercio exterior, tiene una maestría en comercio internacional en el IEPSI, en el Instituto de Estudios de Posgrado de Comercio Internacional, perito nacional arancelario, docente en esta materia tan padrísima que es la clasificación arancelaria. Fue, de hecho, nuestra maestra precisamente en la maestría de comercio internacional. Presidenta de la Asociación Mexicana de Especialistas en Clasificación Arancelaria, integrante del Consejo de Clasificación Arancelaria en el SAT, integrante de la Comisión de Clasificación Arancelaria en la Coalición Nacional de Importadores, Exportadores y Consultores, integrante del Comité de Clasificación Arancelaria de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, integrante del Comité Técnico de Clasificación de la CLA, la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, ha prestado servicios profesionales también en la CAREM, dictaminador de la Asociación de Normalización Aduanera y de Comercio Exterior, la ANACE, y participó también en las modificaciones a la tarifa arancelaria mexicana y de las modificaciones a las notas 2017, 2012 y 2017. Así que tiene toda una experiencia importante. De verdad nos da mucho gusto que nos haya aceptado esta invitación para que todos ustedes se empapen de sus conocimientos. Y bueno, pues sin más, licenciada, te dejo el foro. Voy a dejar de compartir para que puedas iniciar tu presentación. Muchas gracias y bienvenida. Claro que sí, muchas gracias, Ivette, por esta oportunidad, por esta invitación. Buenas tardes a todos. Y bueno, ya Ivette les platicó un poquito de la trayectoria y de que pues estamos nosotros metidos en muchos foros, todos que tengan que ver obviamente con el tema de la clasificación arancelaria. Entonces, pues como ustedes verán, estamos bastante empapados en este tema. Interactuamos nosotros con la propia autoridad. También pues estamos muy metidos en el tema con los agentes aduanales, también le damos las asesorías, ¿no? Incluso al propio gobierno hemos estado trabajando con ellos. Y bueno, pues aquí en esta ocasión, en una forma muy breve, porque pues el tiempo no nos da a ver todos los cambios que se dieron a la tarifa arancelaria, pero pues vamos a considerar muchos puntos que son importantes para todo buen clasificador o todo buen encargado del área de comercio exterior de alguna empresa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles fueron esas últimas modificaciones? Pues resulta que el miércoles 1 de julio de este año se publica en el Diario Oficial la tarifa, pero la tarifa totalmente, ¿qué quiere decir esto? Completa. Porque nosotros estuvimos viendo que desde el 2007, que se publicó, digamos, nuevamente la LIGE completa, a través de todos estos años, lo que estuvimos viendo fue que se publicaban modificaciones, ¿no? La tarifa se iba parchando, estuvimos considerando para una tarifa actualizada más de 30 modificaciones del 2007 a la fecha, y todavía nosotros en el tema de cómo iba a venir la publicación de la tarifa, estábamos con la preocupación de que si efectivamente nos iban a mandar una nueva actualización o nos iban a publicar la tarifa completa, ¿no? Porque nosotros lo vemos muy fácil. De hecho, con el tema de la informática y la cibernética y que ya todo se hace en línea, les platico que cuando se publicó en el 2007 la tarifa, como tenía que salir publicada en el Diario Oficial impresa,
muchas veces nosotros como participantes de ese proyecto no entendíamos por qué, ya que estaba el paquete completo, no se publicaba, y resulta algo muy chistoso, que era porque no había espacios designados para todos los anexos que se necesitaban para publicar la tarifa completa, ¿no? Ya ahorita, en plena siglo, o más bien en temporada de que todo ya es informático, ya ese problema se subsanó, ¿no? Únicamente se publica en el diario oficial y pues nosotros lo podemos bajar y tenemos el instrumento legal, ¿no? Incluso nosotros, por un tema de curiosidad, hablamos al diario oficial cuando salió la publicación e hicimos una solicitud de que queríamos paquetes físicos, porque nosotros que nos dedicamos al tema de la tarifa, pues sí nos gusta siempre tener la ley tal cual impresa, ¿no? La versión oficial, la versión que tal cual sale en el diario. Y pues ahí en el diario oficial nos dijeron que pues esto no era posible, que simple y sencillamente la tarifa se bajaba, ¿no? Y bien, al día de hoy estamos esperando, vamos en una cuenta regresiva, faltan 152 días para que este instrumento jurídico de tipo fiscal esté ya en funcionamiento, ¿no? ¿Qué trae? ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, hay muchos cambios y obedecen a ciertos factores. Por ejemplo, vamos a tener el factor externo, porque siendo México integrante de la OMA, pues era necesario ya urgente tener esa sexta enmienda en nuestro sistema legal, ¿no? En nuestra LIGE. Estábamos un poco retrasados. La sexta enmienda tendría para todo el mundo, para toda la comunidad internacional. Se publicó el 1 de enero de 2017 y pues en nuestro caso pues lo estamos conociendo, o sale a la luz el 1 de julio de este año, ¿no? Entonces sí hubo un retraso muy significativo. Les comentaré que pues nosotros estábamos muy preocupados, constante acercamiento con Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía, pues para ver incluso en qué les podíamos ayudar, cuál era el estatus que guardaba la publicación, por qué tanto retraso, ¿no? Porque pues el tema de estar entrando a una sexta enmienda de ese modo tan tardío, pues afecta directamente a nuestra competitividad, ¿no? Al tema de aduanas, de fracciones, del producto que compras, del producto que vendes. Y bueno, por un lado, entonces, en esos cambios que estamos observando, muchos, de hecho, podríamos decir que son 233 cambios que la OMA en su sexta enmienda, al momento de ser país que forma parte de este organismo, estamos obligados a replicar en nuestra normatividad, ¿no? Y bueno, esa sexta enmienda obligó a hacer una serie de ajustes, ya hablando en el terreno de la Secretaría de Economía, dependiendo de lo que las enmiendas nos iban marcando, pues crear nuevos textos, crear subpartidas, crear fracciones arancelarias, o en caso contrario, hacer una eliminación, ¿no? Entonces, muchos factores, muchos cambios que están hoy por hoy en la tarifa arancelaria obedecen 100% a la sexta enmienda, sean importantes o no para nuestro país. Simple y sencillamente, pues tenemos que estar alineados al organismo internacional que crea todo este sistema armonizado, que es la Organización Mundial de Aduanas. ¿Qué también vamos a ver? Bueno, que obviamente, siguiendo la secuencia lógica de la sexta enmienda, como les platico, pues los cambios aterrizan a fracciones arancelarias. Entonces vamos a tener una dinámica donde vamos a ver fracciones arancelarias eliminadas, van a haber fracciones nuevas, van a haber aquellas que se modifican en su texto, algo que llamó la Secretaría de Economía como parte de todas las políticas para hacer un cambio en el contenido de la LIGE, la compactación, y también el caso contrario, el desdoblamiento, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos, cuando hablemos de compactación, es que si tengo 10 fracciones arancelarias y hago un estudio, todas esas fracciones tienen el mismo arancel y todas esas fracciones tienen la misma regulación y restricción arancelaria, en lugar de tener 10, elimino 9, me quedo con una, y esa única pues va a absorber todas aquellas fracciones arancelarias que se clasificaban en las 9 que estoy eliminando, ¿no? Una manera de clasificar de forma más simple. Y pues el desdoblamiento es totalmente lo contrario, ¿no?
necesito de una fracción genérica o de una fracción específica hacer un mayor desdoblamiento porque necesito tener de manera más puntual, de forma más específica o a la letra, ciertos productos porque necesito obtener algún tipo de dato estadístico, algún tipo de dato para poder, no sé, podríamos fincarle un arancel distinto, o también en el tema de establecerle una regulación no arancelaria, ¿no? Ahora, la promesa que tuvimos nosotros por parte de la Secretaría de Economía es que si el contribuyente estaba acostumbrado a tener una fracción arancelaria con cierto arancel y cierta regulación no arancelaria, no importa dónde migre, no importa si es eliminada, si es modificada, si es compactada o desdoblada, al final del día ese mismo producto que se clasificaba en esa fracción que sufrió una metamorfosis va a arrastrar el mismo arancel y la misma regulación a la cual estaba yo como exportador acostumbrado a cumplir, ¿no? Y después de que nos emocionaron con eso de que no se iban a mover los aranceles, no iba a haber incremento de los aranceles o mayor carga en cuanto a las regulaciones y restricciones no arancelarias, al final del día nos dijeron, bueno, salvo que por una disposición especial o particular o por un tema de política comercial, entonces tuviéramos que hacer los cambios, ¿no? Entonces primero nos dijeron que no se iban a cambiar y al final del día dijeron, si amerita el caso, tendríamos que estar modificando regulaciones o la tasa con la que se estuviera manejando de manera histórica. Que también vamos a tener y vamos a tener que convivir ya con este famoso NICO, ese número estadístico. Entonces, si tú estabas acostumbrado a clasificar tus productos a 8 dígitos, ahora lo vas a tener que hacer a 10. Ese es el gran cambio, ¿no? Entonces, pues prácticamente esto implica reclasificar tus mercancías porque tienes que ver si tu producto que ya tenías bien segura la fracción arancelaria, incluso que tenías una resolución por parte de la autoridad, que tenías un estudio del producto o una merciología que te ubicaba en cierta clasificación arancelaria, pues tendrías que ver si derivado de la sexta enmienda ese producto cambió o no cambió. Y si cambió, ¿cómo lo hizo? ¿No? ¿A dónde migró? ¿A dónde se trasladó? Y también por el tema de la Secretaría de Economía, tendrías que ver si esa fracción arancelaria, pues cuál fue la afectación que tuvo, ¿no? Y tendrías entonces que reclasificar tu producto a nivel de la fracción arancelaria y agregarle 2 dígitos que denominamos nosotros el quinto par, que va a ser un número meramente estadístico, pero que va a ir muy de la mano con la fracción, ¿no? Otro cambio importante, pues es la modificación a las reglas complementarias, y de aquí te platico un poquito. La metodología de la clasificación arancelaria descansa en 16 reglas. 6 son generales, esas 6 generales las hizo la OMA, la Organización Mundial de Aduana es el ente creador de todo este sistema que nosotros conocemos como Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, y que ha sido muy exitoso porque acaba de cumplir 30 años. El año pasado cumplió 30 años, entonces, pues eso nos habla mucho de su efectividad, ¿no? De que efectivamente esa intención de armonizar, de designar a un producto, un código específico a nivel mundial, al final del día, pues sí ha dado resultado, pero pues también es necesario por modificaciones al comercio, por tecnología, por un tema, como lo vamos a ver más adelante, por un tema de seguridad internacional, medio ambiente, flora, fauna, distintos comportamientos en el consumo, productos que están pues yéndose a un tema de avanzada tecnología y ciencia, pues a final del día esos también van a verse reflejados en el sistema. Y de ahí, de esas 6 reglas generales que les platico, que son la base de la clasificación, por lo menos a nivel de la subpartida, en el caso de México vamos a tener que aplicar las reglas complementarias. Entonces, prácticamente para que tú clasifiques en México, necesitas conocer y utilizar las 16 reglas. No quiere decir que cuando estás clasificando un producto tengas que aplicar las 16, depende del caso en concreto, depende del tipo de producto que se trate, entonces tú puedes hacer una serie de combinaciones entre esas 16 reglas. Pero pues al final del día, siempre cuando estamos hablando de la base legal de una clasificación, pues tendrías que considerar regla general 1, regla general 6, la complementaria primera, segunda y tercera,
como 5 reglas que son clave para toda buena fundamentación de la clasificación arancelaria. ¿De acuerdo? Y bien, entonces, pues ya estamos viendo que con estos puntos, pues resulta que los que nos dedicamos a la clasificación, pues tenemos muchas cosas por estudiar, ¿no? Y bien, entonces, pues el proceso de la actualización, pues se los voy a platicar muy rápido, pero pues obviamente es una actividad coordinada entre el SAT y la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, donde pues la intención era pues eliminar fracciones arancelarias que fueran obsoletas y ambiguas. Habían fracciones arancelarias que se habían creado en 1950, 1960 y seguían vigentes, pese a que ya en el momento de estar detectando movimientos o estar viendo el tipo de productos que llamaba para efectos de una operación de importación y exportación, eran fracciones arancelarias que no se movían, no servían para nada, estaban ahí, pero nadie las usaba. ¿Por qué? Porque ya la tecnología pues ya estaba mucho más adelantada de los textos que las propias fracciones arancelarias pues nos estaban dando a conocer, ¿no? Y de ahí también resulta el tema de la idea de compactar. ¿Por qué compactar? Porque, como les platicaba, habían grandes grupos de fracciones arancelarias que manejaban el mismo arancel, misma unidad de medida, y que eran fracciones que en sí mismas no eran utilizadas o que la recaudación era muy pequeña. Entonces, cuando el criterio por parte de la Secretaría de Economía fue que esas fracciones arancelarias que no dieran a recaudar, pues eran fracciones arancelarias inútiles, y entonces pues de ahí también fue otro criterio para el tema de la compactación, ¿no? Y luego, después de que se compactan, ahora viene el desglose, ahora viene el proceso invertido. ¿Cómo se hace esto? Pues cuando se crea el NICO, el número de identificación comercial, donde se crean códigos que permiten contar con más y mejor información estadística. Y les platico rápidamente, si yo tenía 12.500 fracciones arancelarias, hubo una reducción a 7.000, pero con el NICO se fueron a 10.000. Más, números más, números menos, ¿no? Entonces, siendo prácticos y muy reales, de 12.000 fracciones que traía, pues nada más me quedo con 10.000, ¿no? Entonces, pero ahí nos vendieron mucho, sobre todo nosotros que íbamos a la Secretaría de Economía a ver estos temas de por qué se estaban borrando algunas fracciones que considerábamos importante, otras que sí considerábamos que era buena la compactación, porque habían fracciones arancelarias que incluso inducían al error, ¿no? Fracciones arancelarias que estaban mal ubicadas, que no tenían nada que ver con la subpartida, con las notas explicativas, y bueno, de ahí nosotros pues nos dimos mucho a la tarea de estar arrastrando el lápiz y proponiéndole a la autoridad qué fracciones arancelarias pues estaban totalmente fuera de lugar, ¿no? Cuando sale el proyecto de la tarifa, obviamente pues nos pusimos a revisar esas fracciones arancelarias que nosotros sabíamos que estaban fuera de lugar, y hasta donde nosotros nos quedamos, efectivamente todo ese tipo de errores se corrigieron, ¿no? Y bueno, aquí en este caso, como parte de todo ese proceso de actualización, se consideró pertinente facultar a la Secretaría de Economía para la emisión de los NICOs y toda la metodología, los criterios, la creación, la modificación de esos números estadísticos. Aquí la idea es que el NICO sea mucho más dinámico, porque como no está en la propia ley, no está en la propia LIGIE, pues se podrán hacer de manera más pronta y expedita las modificaciones que, dependiendo de nuestra política comercial y de nuestros datos estadísticos, nosotros estemos recibiendo. No tendríamos que entrar en un proceso legislativo de modificación a ley, y nada más tendríamos que estar cambiando los NICOs dependiendo de los parámetros o de los escenarios o de los productos que se quieran estar pues tomando los datos estadísticos, ¿no? Y aquí yo les pongo en este cuadro lo que me falta, ¿no? Porque uno como clasificador, pues sí, tenemos nuestra tarifa muy amplia, muy moderna, ¿no? Como nos la han vendido así, pero todavía falta hacer una serie de modificaciones a los decretos y a los acuerdos que tienen que ver con las regulaciones y restricciones arancelarias. Entonces, ese punto está pendiente. ¿Qué otro estaba pendiente? Bueno, recordemos que el proyecto, esto que ustedes están viendo en este año, para nosotros no es nuevo. De hecho, nosotros nos enteramos
de cómo venía el paquete de la LIGE por acercamientos y por estudios que hicimos desde el 2017 y 2018-19, y resulta que hay fracciones arancelarias que se publicaron posteriores al 2018. Entonces, esas fracciones arancelarias, pues hay un hueco, esperemos que cuando venga, de hecho tendría que venir una nueva modificación donde esas fracciones arancelarias que se quedaron fuera del juego, y les digo fuera del juego porque todo esto que estamos viendo se maquiló desde el 2018, entonces todo lo que se publicó después en cuanto a fracciones está incompleto, ¿no? Todavía falta aterrizar esas fracciones arancelarias que se quedaron fuera de ese paquete del 2018. Y también, pues, obviamente, está implementar el acuerdo secretarial que contendrá los números de identificación comercial. Entonces, ahorita eso ya tenemos de forma preliminar los NICOS, ya está en la página de la Secretaría de Economía, pero está de forma tentativa, todavía no lo podemos aplicar a nuestra operación, todavía falta hacer algunos ajustes porque las dudas que nos quedan sería, bueno, si ahorita yo tengo que declarar a 10 dígitos y resulta que en el pedimento tengo un campo específico donde plasmo la fracción arancelaria y es a 8, entonces, ¿dónde voy a declarar esos dos otros dígitos? ¿Me vas a crear un campo especial o vas a abrir el campo del pedimento? Y para que tú hagas esa modificación, pues tendrías que hacer un cambio al anexo 22, ¿no? Por ejemplo, o sea, nosotros estamos pensando en cómo le podría hacer la autoridad, dónde tendría cabida esos dos dígitos que tú me estás pidiendo como autoridad, ¿no? Entonces, resulta que, pues, más o menos estamos hablando de que en estos días estamos pensando que la autoridad está haciendo las adecuaciones más o menos a 50 instrumentos de comercio exterior conforme a la nueva tarifa. Porque no nada más es lo que les platico de los acuerdos y los decretos de regulaciones y restricciones. Tenemos que hacer ajustes al tema de las cuotas, al PROSEC, a IMEX, a todos esos programas de fomento, a la regla octava, o sea, todo donde tú hoy por hoy ves fracción arancelaria a 8 dígitos, tiene que estar, tiene que tener una consistencia con esos NICOS, o que la autoridad nos diga bajo qué supuestos sí voy a declarar NICOS y en los programas de fomento no lo voy a declarar. Y hay productos que en tema de fracción arancelaria se están importando en fracciones arancelarias genéricas, pero cuando arrastras el NICO deja de ser genérica y se vuelve una específica por el texto del NICO, ¿no? Eso es un tema interesante. Nosotros esperamos por parte de la autoridad que en el transcurso de estas fechas hasta cuando esto entre en vigor, que es el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, ¿no? Yo creo que hasta dijeron, vamos a hacer la cuenta para que caiga en ese día y ahí nos van a hacer una inocentada, ¿no? Espero que no, pero bueno. Entonces, vean toda la cantidad de información que la autoridad tiene que ir empatando para que nosotros de este lado podamos decir, bueno, ya están las reglas del juego, ya está el NICO, ya están las nuevas fracciones con las que voy a tener que lidiar, pero ¿cómo los voy a declarar y cómo voy a llevar a cabo pues, todos mis procesos? Y cómo voy a prácticamente hacer negocios en cuanto a importación, exportación y prácticamente cómo ese NICO se va a estar también moviendo, ¿no? Es importante, bueno, sale la publicación del NICO, que ahorita ya tenemos en el SMICE, tenemos ese listado de los NICOs, pero cada cuánto tiempo me los vas a estar cambiando. Yo como empresa puedo pedir un NICO para mi mercancía, cuál es el proceso, o no estoy de acuerdo con ese NICO porque lejos de darme certeza jurídica me induce al error, entonces ¿dónde puedo hacer el reclamo para que ese NICO lo borren? O sea, hay muchas cosas que todavía hay que aterrizar, ¿no? Y bien, aquí pues tenemos el cronograma de trabajo que tiene la Secretaría de Economía, donde, bueno, ya tenemos nosotros una tabla de correlación, esa ya está en la propia página del SMICE, ahí ustedes pueden bajar la correlación 2012-2017 para que le sigan la pista a su producto. Si estabas en una fracción específica, bueno, ahora, ¿cuál fue el cambio? Y a dónde estarías aterrizando tu mercancía, ¿no? Y los NICOs, ya también los tenemos, pero todo está en la página de la Secretaría de Economía. No ha sido publicado en el diario oficial, por lo tanto,
nosotros como buenos clasificadores, pues nada más lo vemos, lo acariciamos, ¿no? Tratamos de lidiar con ellos, le buscamos a ver si no hubo un errorcito por ahí, pero hasta que no salga publicado en el diario oficial, puede ser que a lo mejor esté estudiando una serie de NICOs que cuando salga la publicación tengan alguna serie de modificaciones, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya tenemos en qué entretenernos, ¿no? Estudiando todos los NICOs, eso sí. En cuanto a las notas nacionales, ahí sí hay un cambio bien importante. Si tú eres clasificador y manejabas el tema de las notas explicativas para la clasificación, resulta que, pues al día de hoy, porque esto no nos esperamos hasta diciembre, sino ya al día de hoy, un día después de la publicación en el diario oficial de la LIGE, ya no puedes aplicar las notas explicativas de la OMA como base legal. Es una referencia, es como si te hubieras comprado una enciclopedia muy, muy cara, ¿verdad? Que obviamente tendrías tus actualizaciones y lo único con lo que vas a lidiar, y eso sí te lo tienes que aprender, son las notas nacionales que también ya tenemos en la página de la Secretaría de Economía, otro archivo, un PDF, donde ya vienen las notas nacionales. De hecho, tengo unas capturas de pantalla más adelante para que vean. Yo, la verdad, sí les voy a platicar que yo sí me peleé mucho con la gente de Secretaría de Economía por esto, y ya les platicaré en su momento cuál es mi pleito, pero ya no vamos a tener notas explicativas de la OMA, con lo que vamos a clasificar es con las notas nacionales de la Secretaría de Economía. Esa va a ser nuestra base legal, nuestra fundamentación para clasificar, donde estamos clasificando incluso para un tema de defensa, para irte a un litigio o a un juicio, ¿no? Eso sí tiene una connotación jurídica. Ya las notas explicativas de la OMA ya no te sirven, es una enciclopedia, es un libro muy caro, pero pues también la verdad te da mucha información. Y bueno, en cuanto al tema de la clasificación, como les platico, hay una correlación de los decretos y correlación de acuerdos de regulaciones, que esos están en proceso, ¿no? Luego aquí tenemos captura de pantalla de la Secretaría de Economía para que ustedes vean lo que pueden encontrar. Cronograma de trabajo, la nueva LIGE, tabla de correlación, lo que son las notas y el proyecto del NICO, ahí ustedes lo pueden bajar. Y también lo que son las consultas públicas, que ahorita solo son 2. Perdón, y el histórico de la TIGE, ¿no? Ahí tú te puedes meter en el proyecto de todo lo que se estuvo moviendo y todos los criterios, todo el proceso, porque incluso en ese proceso hubo consultas públicas, y podrías ver toda la historia de por qué tu producto se movió o no se movió. Y bueno, pues aquí abajo tenemos en ese momento lo que era lo nuevo de la semana, ¿no? Y lo que sale publicado y ya está a disposición de la comunidad importadora y exportadora. Y bien, entonces, el proyecto de la LIGE implementa, pues como les platicaba, la sexta enmienda, y tan solo entre el movimiento de la sexta enmienda y los criterios que estableció la Secretaría de Economía, hubo un 38-40% de eliminación de fracciones arancelarias, llegando a 7.792. Y después, como les platico, con el NICO, pues este número vuelve a crecer, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, no, y eso es importante que las empresas lo chequen en sus productos, que efectivamente no hubo una modificación de aranceles, que no se modificaron las fracciones arancelarias que manejas en el capítulo 98 o las fracciones arancelarias que son prohibidas, eso se quedó estático. Y las fracciones arancelarias que ya iban muy de la mano con ciertas regulaciones arancelarias se quedaron en la misma línea, ¿no? En el mismo criterio. Entonces, aquí vamos a ver, bueno, en la nueva LIGE vamos a encontrar artículo primero y artículo segundo. En el artículo primero tengo el artículo 1 y el artículo 2. En ese artículo 1 vas a encontrar todas las fracciones arancelarias que te platico. O sea, todo lo que es la nomenclatura, el sistema armonizado, con textos desde la sección, capítulo, partida, subpartida, notas legales, toda esa información que necesitarías tú para estar clasificando tu mercancía.
Y en el artículo 2, pero del artículo primero, vamos a encontrar las reglas generales y las complementarias. En tanto que en el artículo segundo vamos a tener las modificaciones a la ley aduanera, un tema bastante chistoso, porque no entendemos, bueno, sí entiendo por qué quisieron meter las modificaciones que correspondían a artículos de la ley aduanera en un instrumento que tenía que ver con la LIGE. Cuando si tú publicas la LIGE, pues publicas únicamente la LIGE con tus tarifas, con tus generales, con tus complementarias. Y en otro instrumento tendrían que haberse modificado los artículos de la ley aduanera, que si tú ves de qué se trata, en la ley aduanera donde tú leas fracción arancelaria, también vas a leer NICO. Es lo que se le agregó, ¿no? Y aquí, dato importante del artículo 184C, porque resulta que si te equivocas en el NICO, entonces ya vas a tener una sanción. Entonces, ese artículo 184C es de nueva creación, no había antecedente, y tiene que ver con una sanción en la imprecisión de la declaración de la información estadística de tu producto. Entonces, si te multaban por equivocarte en la fracción arancelaria, pero también te equivocaste en el NICO, pues entonces vas a tener esas dos multas, llamémoslo, la multa o la sanción que corresponde a tu fracción arancelaria y lo que te establece en el 184C, que prácticamente se trata de que un mes vas a dejar de trabajar por esa imprecisión, siendo agente aduanal e importador. Entonces, la verdad está muy de mucho impacto esa modificación, porque prácticamente dejas de trabajar un mes por tener una equivocación en el NICO. Entonces, pues ya hemos checado este tema y la verdad sí es muy severo, es antijurídico, o sea, la verdad muy lamentable que se tenga que establecer este 184C y que nadie hubiera dicho nada, ¿no? En el camino, ¿no? Y bueno, entonces resulta que, como les platicaba, ya hay una sexta enmienda con muchos cambios, el NICO, que también me implica tener cambios y que ahora pues es peligrosísimo equivocarte, y pues tienes que estudiar tu actualización y seguirle la pista a tu producto. Si era, ¿por qué se eliminó? Si fue un producto de bajo comercio a ojos de la autoridad, si fue algo que tenía que ver con un tema tecnológico o si tiene que ver con temas que ya impactan más a la comunidad internacional, ¿no? Como el tema de la ecología, el medio ambiente, los clorofluorocarbonos, los psicotrópicos y otros productos que están siendo monitoreados a nivel mundial. Y otra vez regresamos a nuestro NICO, porque ahora donde resulta que la clasificación arancelaria no nada más descansa en los 8 dígitos, sino que también vamos a hacer referencia al NICO. Entonces, incluso aquí la propia normatividad ya te dice que el NICO se estará integrando por 2 dígitos que le vas a agregar en posición posterior a la fracción arancelaria que corresponda y se declare, y estarán ordenados, pues como ya lo sabemos, en forma progresiva del 00 al 99, ¿no? Y esto lo vas a ver en las tablas que te platico que tú puedes bajar, puedes estar viendo, y si tu fracción arancelaria no puede doblada, es 00. Pero si hay un desdoblamiento, entonces ya tendrías que agregar un 01, un 02 o un 99, dependiendo del caso, dependiendo de la propia estructura. Entonces, esas 233 modificaciones que repercuten directamente a los cambios de la LIGE tienen que ver con el sector agrícola, con el químico, con la maquinaria, transporte, con textiles, con el tema de las maderas, metales y otros sectores, ¿no? En otros sectores ahí podremos agregar al sector de los plásticos, hay ciertos alimentos que ahora están posicionados de forma totalmente distinta. Y pues aquí, cuando estés buscando tu producto, considera que puede haber una reubicación de mercancías porque en un inicio estaban mal agrupadas, o el criterio que se aplicó, incluso hasta el propio sistema armonizado, era el inadecuado, o en la Secretaría de Economía, al crear las fracciones, estaba mal agrupada. O sea, pueden ser varios factores. Puede haber una modificación por temas del medio ambiente y asuntos sociales, por convenios internacionales o a solicitud de otros organismos. Aquí, si vemos el sector agrícola, tuvo muchos cambios.
Entonces quiere decir que la FAO está trabajando mucho con la OMA para hacer más rastreables ciertos productos alimenticios, para ver la explotación racional o irracional de esos recursos. Y entonces tendríamos que estar viendo mucho el tema alimenticio, porque ya van 2 enmiendas que resulta que el tema de los alimentos ha tenido muchas modificaciones. Y bueno, el tema de la tecnología también quiere decir que hay productos que están en cuanto a tecnologías aplicándose muy bien, que se han vendido muy bien, y eso también merece que estén presentes en el sistema armonizado. Otro que también podría ser el criterio clarificación de textos, para que el texto sea más amable, se entienda mejor, sea más claro y el usuario pueda aplicarlo de mejor manera. Y otro que tendría que ver con la práctica comercial, ¿no? Entonces, estos cambios, pues los vamos a estar viendo conforme a patrones de comercio, productos que se venden mucho, productos que se venden poco, que tiene que ver mucho con el bajo o nulo comercio, incremento de flujos, identificación separada, porque resulta que hay mercancías que se venden muy bien o que están de moda, y entonces se establecen de manera más puntual en el sistema. Mercancías novedosas, que son, que generan creación de subpartidas. Y en el cuadro que tenemos aquí, son un poquito de números acerca de, bueno, cómo se estuvieron haciendo esas modificaciones ya a nivel de subpartida. Aquí en rojo podemos ver que en esta modificación se crea una partida, la 9620, es la única que se crea. Caso contrario, se suprimen 3 partidas arancelarias, que son las que aquí pues les presento. Y bien, un tema muy importante, porque de hecho fueron muchos cambios que se estuvieron haciendo, es, por ejemplo, el tema de los productos pesqueros. El capítulo 03 tuvo muchas adecuaciones. Los equipos de detección antimalaria, ¿verdad? Porque a nivel mundial la malaria pues es una enfermedad bastante complicada, y se crearon medicamentos, kits antimalaria, kits para detectar la malaria, etcétera. Pero pues ya ven que ahora lo que está de moda es lo del COVID, ¿no? De hecho, la OMA ya lleva ahorita 3 publicaciones donde está haciendo series de recomendaciones de la clasificación de los productos que se están utilizando en el combate al COVID, ya sea, por ejemplo, algún tipo de medicamento, lo que son las caretas, incluso el gel, los jabones, o sea, todos esos productos que se están utilizando para el tema de la pandemia, por parte de la OMA, pues están girando boletines a nivel internacional para estandarizar y tener un mejor intercambio de esos productos, sobre todo para los países que pues están evolucionando en las crisis y necesitan abasto de otros países que ya están un poquito más adelantados o que ya están como saliendo de esas contingencias, ¿no? Entre comillas. Y bien, también otro punto, pues es, y es para clarificación de textos, lo que son los diodos emisores de luz, que se agrega el LED, que antes no se tenía, y ahora para que sea un poquito más entendible. Y como son de uso comercial, pues pides productos que tengan LED, no llegas a pedir, dame una lámpara que tenga diodos emisores de luz, lo pides como una lámpara LED, ¿no? Otras modificaciones pues tiene que ver con los plaguicidas, sustancias peligrosas, precursores químicos, por aquello del narcotráfico, la silvicultura, el tema de las maderas, el tema del bambú. Todos estos productos tienen una información, un precio específico a nivel mundial, y pues bueno, se estuvieron haciendo una serie de modificaciones. Yo ahorita les estoy hablando como algo que es nuevo para nosotros, pero para la comunidad internacional ya tiene, incluso ya tienen años operando esto, ¿no? Cuestiones ambientales y sociales, pues lo que les platicaba, el tema de los alimentos, el tema del bambú, ratán, armas químicas, los pesticidas, compuestos orgánicos tóxicos persistentes, precursores. O sea, estos temas o estos productos son los que se estuvieron moviendo en el sistema, ¿no? Y en nuestra tarifa. En cuanto a la tecnología, te puedo mencionar lo que se crea una subpartida para los diodos emisores del luz del 853950, no sé, para los temas de los circuitos electrónicos integrados, procesadores, controladores y amplificadores. Y aquí, por ejemplo, tenemos
En este cuadro, y lo pongo en rojo, bueno, se crea una fracción arancelaria derivada de la modificación. Aquí vemos que nos están diciendo, bueno, por parte del paquete de la OMA, necesito que México cree una subpartida 853950. Entonces, nosotros obtenemos esa subpartida como nueva y le tenemos que crear una fracción arancelaria. Entonces, nace el 85395001 para lámparas y tubos diodos emisores de luz y entre paréntesis LED, porque tú lo pides, se vende como LED, no como diodo emisor de luz. Y pues entonces les platico que antes de que, bueno, al día de hoy, ahorita que no está todavía en funcionamiento esta ligue, si tú traes unas lámparas LED, los tendrías que estar clasificando los 85, 43, 70, 99. Pero ya cuando entre esta modificación, estamos hablando finales de diciembre, tendrías que estar clasificando en la fracción arancelaria específica que se ha creado de forma muy particular para esas lámparas y tubos diodos emisores de LED, ¿no? Entonces tendrías que estarlo clasificando en la 85, 39, 50, 01. Y bueno, otra modificación que tiene que ver con la tecnología es la creación de las subpartidas, y lo ponemos aquí en amarillo, la 40, 50, 60, 70 y 80, donde aquí vamos a ver, bueno, qué fracciones arancelarias se están manejando en el 2012 y qué fracciones arancelarias se van a manejar en el 2020. ¿Okay? Entonces, prácticamente esta es una captura de pantalla de ese correlativo que también está a su disposición en la página de la Secretaría de Economía. Y bueno, aquí, por ejemplo, del esclarecimiento y patrones de comercio, pues vamos a tener modificaciones en los monitores y los proyectores que tienen que ver mucho con el sistema, los sistemas a los cuales se van a conectar, que incluso se están haciendo, bueno, se hicieron adecuaciones cuando utilizas esos monitores o proyectores, pero para sistemas de tratamiento y procesamiento de datos. Y algo que tiene que ver con un poquito de la tecnología, y esto fue una necesidad a nivel mundial que se tuvo que establecer, es la clasificación de los monópodos, los bípodas, los trípodes y los artículos similares. Que aquí, por el tema de la materia constitutiva con la cual están integrados, resulta que este tipo de soportes para máquinas estaban pues dispersos en toda la tarifa, y ahora con esta modificación, pues ya todas están llamadas en una partida específica, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues hay una fusión de productos cerámicos sin esmaltar y esmaltados. Hay una modificación para la 6903 y 6908. Y aquí, como lo vemos, resulta que la 6908 deja de existir para únicamente todo lo que estaba clasificándose en la 6908 se va a pasar a la 6907. Y aquí abajo, pues lo que estamos viendo son un esquema donde vemos primero, pues nuestra fracción arancelaria, por ejemplo, 6907-2102, TUNICO 01 o TUNICO 99, dependiendo de las características de tu producto. Y resulta que aquí vamos a tener los correlativos de todas las fracciones arancelarias que se estuvieron borrando o se estuvieron eliminando o compactando. Y aquí vamos a tener la acotación de qué es lo que está pasando con este caso específico, ¿no? En este punto, pues, se crea la fracción y aquí también se crea la fracción. Y lo que les platicaba de la única partida que se crea para esta versión del sistema armonizado, la 9620, miren, aquí vemos, es de todos los capítulos, todas las partidas que estaban y dispersos estos productos, y tenían que ver si el producto de qué materia constitutiva era, si era una parte, si era un componente, si era un accesorio, y de qué tipo de máquina era un accesorio. Entonces, prácticamente con se eliminan muchos problemas, y todo lo que se estaba clasificando en estas fracciones arancelarias migra a la 9620, y ya dependiendo de los textos de las fracciones arancelarias, pues ya es mucho más fácil tener la ubicación de los productos, ¿no? Entonces aquí, esta modificación tiene un impacto, como lo vemos en muchos capítulos,
y cuando se están modificando esos capítulos y se hace que migre todo a la 9620, pues también se tienen que modificar las notas explicativas o las notas legales, ¿no? Y bueno, para las prácticas comerciales, aquí sí nos vamos a poner más contentos porque pues vamos a ver lo de la cerveza, aunque es sin alcohol, pero bueno, es cerveza, ¿no? Entonces aquí hay una adaptación para las prácticas comerciales, donde hay una ubicación más específica para las mandarinas y las clementinas, para la cerveza sin alcohol, para la coenzima Q10 y para algunos tipos de plástico. Y como ejemplo de lo anterior, pues vamos a ver aquí que vamos a, lo que está aquí en azul, pues es la subpartida 20, donde estaban concentrados muchos productos, muchos agrios, ¿verdad? Y en negritas, pues vamos a ver que hay un desdoblamiento. Estábamos en una subpartida y se crean 3 subpartidas para las mandarinas, para las clementinas y los demás cítricos, ¿no? Abajo, obviamente, obedeciendo a esta modificación en el sistema armonizado, vamos a tener nuestras fracciones arancelarias con nuestros NICOs, con nuestros textos y también la guía donde nos dice, bueno, qué es lo que está pasando en el caso de la 0805-2101 NICO 00. Para el tema de las mandarinas, pues se crea la fracción arancelaria, ¿no? Para el caso de la 0805-2201 fracción arancelaria con NICO 00, las clementinas, se crea la fracción arancelaria. ¿Por qué? Porque así nos está estableciendo la OMA en su estructura. Y bueno, aquí para el caso de la cerveza, vamos a ver que en la actualidad, pues tendríamos que estarlo ubicando en la 2202-9005. Cuando entre la LIGE en función, tendríamos que estar migrando a la 2202-9101. Y lo que está aquí en rojo, pues es la modificación que viene con el paquete de la OMA. O sea, esto no fue un tema de México, sino es parte del sistema armonizado y nosotros tenemos que instrumentar o llevar a cabo o hacer todas las modificaciones del paquete completo. Entonces, aunque realmente nosotros no tengamos gran comercio en el tema de la cerveza sin alcohol, se tuvo que crear una fracción arancelaria por la modificación a la OMA. ¿Okay? Por ejemplo, aquí para el tema de la coenzima Q10, pues también voy a tener una modificación donde voy a crear una subpartida en la 291462, creo la fracción arancelaria, creo un NICO, que en este caso sería 00, y aquí tengo la acotación de que se crea la fracción. Entonces, realmente, si te pones a estudiar un poquito el tema de dónde estoy ahorita y dónde va a migrar mi producto, en la página de la Secretaría de Economía tienen estos documentos en Excel donde tú puedes hacer ese análisis y saber dónde tendrás que declarar tu producto. Y lo que les platicaba para un tema editorial, para un tema de mejor entendimiento, se agrega, y lo pongo aquí, lo resalto en negrita, antes no existía LED, le agrego LED y queda mejor, ¿no? Entonces creo o modifico esta fracción arancelaria para que se entienda mejor. Aquí ya tendríamos que estar, de hecho nosotros ya pensamos a 10, ya pensamos con NICO, y por eso pues sería 8541-1001-01 si son de silicio o de germanio. Si no lo son, me voy con el NICO 99, ¿no? Una que no vamos a extrañar son las máquinas de escribir mecánicas. Se elimina la 8469, esa ya tenía. ¿Quién importa máquinas de escribir así viejitas, no? Solo el museo, ¿no? Solo para un museo o para una exhibición de eso del recuerdo. Se elimina esta partida y resulta que todas las máquinas de escribir migran a la partida 8472 y ahí es su nueva ubicación, ¿no? ¿A qué se debe este cambio? Por un tema de bajo comercio. Y por también tiene mucho que ver con las tecnologías. Y retomamos otra vez nuestro NICO y ya platico un poquito más acerca de las consecuencias de no tener bien el NICO. Resulta que la idea de crearlo es para aumentar la información estadística, porque resulta que nace de una necesidad de la industria para dar un mejor seguimiento a las mercancías de su interés. Y resulta que se modifica la ley aduanera y donde estaba, lo que les platico, donde estaban las fracciones arancelarias, ahora está fracción arancelaria con NICO.
Entonces resulta que en tema de consulta de clasificación arancelaria, tú puedes pedir la fracción o confirmar con la autoridad la fracción arancelaria, y también se abre la posibilidad de que si tienes duda en el NICO, también preguntar por el NICO. Entonces ya la autoridad te dará razón o te dirá cuál es tu criterio o la interpretación del caso en específico del cual estás haciendo tú la consulta, ¿no? Entonces, la sanción, en cuanto a ley aduanera, gira en torno a prácticamente la inexactitud del número de identificación comercial. Aquí no estamos metiéndonos con el tema de la fracción. Simple y sencillamente puede estar bien tu fracción, pero no puede estar bien tu NICO. Entonces implica una inexactitud que se está declarando en el pedimento y que es interesante ver cómo le vamos a hacer o qué va a crear la autoridad para que tú puedas entonces declarar en el pedimento ese NICO y entonces caer en el supuesto de inexactitud. Y bueno, aquí tenemos prácticamente donde me dice que en el 184C el agente aduanal e importador serán suspendidos para operar en el SEA hasta por un mes calendario cuando se declare con inexactitud el número de identificación comercial. Entonces hay que tener mucho cuidado, ponerle mucha atención al NICO, que es totalmente nuevo para nosotros, pero si te apegas a la metodología de la clasificación arancelaria que bien toda la gente que en algún momento ha tomado curso con nosotros sabe de qué estamos hablando, no importa si sea a 10, a 12, a 14, 16, no importaría. La metodología aplica y es tan precisa que aplica para también el NICO. Y bueno, aquí como un tema de aprendizaje por parte de la Secretaría de Economía para nosotros, pues nos establece que en el caso de los calamares de la 0307-4101 se va a crear un número, pero prácticamente ya lo tendrías que estar pensando en NICO, ¿no? Aquí la única apreciación que tengo es que hasta donde yo he leído todo lo que viene del paquete del NICO, no tienes que ponerle un punto después de la fracción arancelaria. Si se fijan, aquí viene 8 dígitos, punto, y luego los 2 dígitos. No hemos encontrado dónde eso nos lo dice, entonces, pues espero que en su momento la autoridad nos dé esa precisión, ¿no? Y pues aquí tenemos, en el caso de unas prendas de vestir, bueno, de cómo tendríamos que estar nosotros pensando en ya instrumentar el NICO. Aquí tenemos el NICO en verde y cómo se dio la modificación en cuanto a la 6106-1002, donde se tenían 4 fracciones arancelarias, y al mismo tiempo se hace una modificación, se agregan los NICOs para diferenciar cada una de las mercancías. Y se da la compactación mediante la unidad de medida y el arancel de las fracciones, que tendría que ser el mismo. Entonces, si se fijan de este lado, pues tengo las 4 fracciones arancelarias, donde todas tienen la misma unidad de medida, donde todos tienen el mismo IFI, el mismo IGE, se eliminan todas, me quedo con una, pero le agrego 4 NICOs. Entonces, pues ahí prácticamente en números me quedo igual. Mejor me hubieran dejado mis 4 fracciones arancelarias, no me las hubieran tocado y no me agreguen algo en lo cual si me equivoco me van a dejar prácticamente sin trabajar un mes, ¿no? Cosa que no pasa con las fracciones. O sea, las sanciones son distintas, pero no es así a rajatabla de que, bueno, te equivocaste, entonces te vas a quedar un mes sin prácticamente operar, ¿no? Y bueno, llegamos al punto de qué pasa con las reglas complementarias. Lo que les platicaba, tenemos 10 reglas complementarias donde las que están en verde, en este caso, pues no van a tener modificación. Y resulta que salvo en la primera complementaria hay un segundo párrafo donde hay una pequeña modificación, no cambia el espíritu de la fracción del contenido, que de hecho esta regla complementaria, lo que a nosotros nos interesa mucho es que es la que te obliga a declarar a fracción arancelaria y te habla de las operaciones especiales del capítulo 98. Y bueno, en este caso de las notas explicativas, lo que les platicaba, ya no hay notas explicativas de la OMA para clasificar, lo puedes seguir haciendo, pero para el 28 de diciembre ya la base de tu fundamentación hablando de un tema legal ya no pueden ser las notas explicativas de la OMA.
ya tendrías que estar descansando en los textos de las notas nacionales, que ahí voy a tener que echar mi crítica. Las notas nacionales, si nosotros los vemos como clasificadores, son notas inservibles. Así, yo de plano así ya las bauticé. Piensa rápidamente en números. Las notas explicativas son más de 1000 páginas de términos, conceptos, ejemplos, requisitos, tips para la clasificación de tus productos. Resulta que ya no vamos a utilizar las notas explicativas de la OMA, nos vamos a las notas nacionales. Las notas explicativas son 1000 páginas, las notas nacionales son 100 páginas. Para que nos demos una idea, y le aumenté algunas páginas a las nacionales, para que nos demos una idea de en dónde o con qué vamos a estar clasificando. Si ya teniendo notas explicativas era complicado porque te tenías que pelear con el agente aduanal o el agente aduanal con el importador, hacerle ver con las notas, con esos textos técnicos, con esa terminología arancelaria que se necesita. Si así era complicado, entonces imaginemos que ahora vamos a tener notas nacionales que nosotros ya desde que salió el proyecto de nota nos dimos a la tarea de estudiarlos, y prácticamente esas notas no tienen una congruencia, una secuencia. Jalaron párrafos de las notas explicativas y las fueron pegando en un documento y luego le dijeron, la vamos a poner notas nacionales y con esta de seguro todo el mundo va a clasificar. No se puede. Si nosotros que como clasificadores leemos constantemente las notas explicativas, quisiéramos clasificar con las notas nacionales, nos hace falta mucha información técnica, nos hace mucha falta términos, conceptos arancelarios, merciológicos. Entonces va a estar complicado, se va a hacer más complejo y va a haber muchos cabos sueltos, más de lo que ya había, porque aún así nosotros las notas explicativas con la que al día de hoy estamos clasificando es la 4ª versión y estamos en la 6ª. Entonces todavía pensemos que esas notas explicativas de las cuales nos vamos a despedir en diciembre estaban rezagadas 10 años de tecnología, pero aún así, y como yo siempre lo he dicho en mis cursos, están viejitas, pero sirven. Están viejitas, pero te dan una visión, ¿no? Están viejitas, pero no las vayan a tirar, porque sí sirven. Aún después del 28 de diciembre, sirven, pero te van a servir como referencia. No son obligatorias legalmente, son una referencia. Es como tener un buen libro de textiles, tener un buen libro de químicos y hacer referencia en su contenido. Y con eso prácticamente te vas a defender o vas a justificar la clasificación. ¿Okay? Y bien, otro tema es que, bueno, la 7ª, que ya no, que tenía que ver mucho con la desgrabación de los tratados, resulta que ahora se convierte en la 9ª de las complementarias, y la 9ª de las complementarias tenía que ver con las mercancías que no, perdón, con los productos que no son mercancías y por lo tanto no se grabarán, ¿no? Y la 10ª, que tenía que ver con las pruebas y alegatos, se sube a la 9ª. Y entonces en la 10ª ahora vamos a estar conviviendo con los NICOs. La 10ª de las complementarias se hace un ajuste a su texto para darnos a conocer el NICO, de que estás obligado, de dónde sale el NICO, que sale de trabajos conjuntos entre Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, y que al final del día los NICOs se van a tener que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, en un curso me preguntaban, bueno, pero prácticamente, ¿cómo le voy a hacer para clasificar? Bueno, vas a tener tu tarifa nueva, vas a leer lo que te sirva de las notas nacionales y vas a tener un tercer libro que se llama NICO. Entonces, si antes con 2 ya nos era complicado y entre el ir y venir de la información a veces hacíamos cortocircuito, ahora entre tarifa, notas nacionales y el NICO, pues vamos a tener que ser más, tener más estrategias, tener mucha más información, ponernos a estudiar más a detalle el producto, porque tendríamos que estar sacando informaciones de 3 libros totalmente distintos, pero que al final del día resultan en la fracción arancelaria con NICO. ¿Okay? Y bien, lo que les platicaba aquí es una captura de pantalla del documento de la Secretaría de Economía, donde me habla, por ejemplo, si tú estás
importando productos de la pesca, entonces resulta que quieres ir a las notas explicativas, pues no hay, no existe. No sé, quiero pensar que voy a tener una sorpresa y que la Secretaría de Economía va a publicar algo para el capítulo 03 y veamos qué pasa con el capítulo 04. Solo tengo una nota que es para el tema de los términos aromatizados y aromatizada, que significa con adición de sabor, para de contar. Eso es todo lo que necesitas para clasificar en el 04. Para el 05, pues no existen las notas porque como está muy fácil, pues para qué nos vamos a complicar. Y en el 06, por ejemplo, pues tampoco existen textos, ¿no? Porque pues está muy sencillo, muy transparente, muy fácil de entender y no necesitamos más textos, ¿ok? Y por ejemplo aquí, algo que publiqué en el Facebook cuando salió el tema de la NOM 06, que tiene que ver con el tequila, sus especificaciones y todos los blindajes que se tiene para proteger esa bebida nacional, ¿no? Que nos llena tanto de orgullo. Bueno, pues resulta que ahora vas a tener que pensar en la 22089099 con el NICO 01 cuando se trata de tequilas que están contenidos en envases con capacidad inferior o igual a 5 litros. Si no es el caso, entonces es 2208, 90, 99, 92, los demás tequilas, ¿no? Entonces ya tendríamos que estar prácticamente pensando de esa manera. Ahora, tendríamos que estar esperando que cuando salga esa publicación y entonces se haga el link entre la fracción arancelaria del tequila con la NOM 06, tendríamos que estar viendo, bueno, que tanto en la 2208-90-9901 como en la 2208-90-99-92, pues ambas están vinculadas al cumplimiento de la NOM 06. Pero tendríamos que ver cuál va a ser la estrategia por parte de la Secretaría de Economía para que hagamos esa liga, porque quedamos que la norma está ligada a la fracción. Y aquí prácticamente lo que vemos aquí en la pantalla son los textos ya incluso del NICO, no es ni siquiera el texto de la fracción arancelaria, la fracción arancelaria es 99 y dice los demás, pero cuando jalo el 01 NICO, me habla de tequilas contenidos en envases con capacidad inferior o igual a 5 litros, ¿no? Entonces, es muy complicado porque estás acostumbrado a que las 99 son las demás y los demás, y ahora resulta que cuando jalas el NICO, pues no hay específicas, porque incluso la otra, la que tenemos aquí también, que dice los demás tequilas, no es una fracción específica, es una semigenérica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy, muy puntuales en este aspecto. Y bueno, esa sería de forma muy general cómo viene la modificación, lo que tenemos que estudiar, los nuevos retos que tenemos, no necesariamente decir es un clasificador, si están metidos en el comercio exterior, y aunque no te guste la clasificación, al estar en el área de importación, exportación, pues tendrías que estar vinculado con los NICOs, con rastrear tu producto, dónde lo clasificabas y prácticamente reclasificar tus mercancías, ¿no? Y bueno, aquí no sé si Ivette me permite o si quieres vamos con preguntas y respuestas, lo que podamos contestar. Adelante, licenciada, si quieres terminar y ya ahorita para no te preocupes, estamos bien de tiempo. Ahora, ¿de dónde hemos jalado tanta información? O sea, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿En qué podemos contribuir contigo? Bueno, yo represento a la Asociación Mexicana de Especialistas en Clasificación Arancelaria, donde lo único que vemos son puras fracciones. Respiramos, vivimos, soñamos con las fracciones arancelarias, nos especializamos, somos un grupo de expertos en merciología y en clasificación, donde aquí me permití, pues, de forma muy rápida, en un decálogo de beneficios que ofrecemos a nuestra membresía, pues el tema de las asesorías, el tema de, ya vamos a empezar próximamente, también estábamos viendo cómo se está moviendo el tema de la pandemia, pero nosotros tenemos un comité consultivo de clasificación arancelaria donde nuestra membresía puede ir a esos comités de trabajo y aquella duda, aquel conflicto que tenga con el agente aduanal, con sus propios colaboradores, que es un producto totalmente nuevo y no saben cuál es la clasificación y luego resulta que el NICO y luego resulta que ya no hay notas de la OMA, que nada más son nacionales.
prácticamente nosotros lo que hacemos en esos comités de trabajo es dar una opinión debidamente fundamentada de la clasificación del producto que te va a servir para realmente conocer de qué se trata tu mercancía, ¿no? Entonces nosotros te vamos a dar esa realidad que tú necesitas en tu comercio exterior para funcionar de forma muy eficiente, porque ahora resulta que no te puedes equivocar porque las sanciones pues son muy severas, ¿no? Y también pues nosotros damos esa asesoría, esa consultoría, ese acompañamiento. Tenemos un catálogo de fracciones arancelarias que hemos recabado durante muchos años, estamos hablando más de 10 años, y si sumamos que estuvimos nosotros en los proyectos de la Secretaría de Economía desde las notas explicativas que se publicaban en el 2007 junto con la tarifa, pues tenemos mucha información que pues con mucho gusto podríamos compartir con nuestra membresía, ¿no? Tenemos por lanzar el boletín de clasificación arancelaria, donde les vamos a dar algunos tips, recomendaciones, y tenemos un catálogo de cursos. De hecho, ahí en nuestras redes sociales, en Ausmeca MX, búscanos en todas las plataformas, ahí nosotros estamos constantemente pues dando algunos tips o haciendo algún comentario de algún producto que salió en el diario oficial, o también estamos viendo terminología que se maneja en las notas explicativas, y próximamente pues nuestras sesiones de trabajo, ¿no? Donde ahí sí los apasionados de la clasificación arancelaria pues nos peleamos, nos decimos, justificamos, pero al final del día pues siempre tratamos de considerar el producto tal cual, quitarle un poquito la carga emocional, la carga mercadológica, y quedarnos con el producto que a nuestra visión pues tendría que estarse declarando, ¿no? Y también el tema pues de la defensoría en temas de pues que ya tuve un PAMA y que resulta que fue por inexacta fracción arancelaria o una multa, o resulta que tengo un embargo. O sea, nosotros con mucho gusto pues podemos darle una opinión de su tema, para que pues también se considere hasta para medios de defensa, ¿no? Y bueno, aquí los cursos que tenemos a disposición de ustedes. Ahorita tenemos obviamente ya un curso de 9 horas donde nos metemos más sobre los principales cambios en la normatividad. Tenemos de certificación, que incluso ya lo traemos con el tema de la norma de competencia de conocer. Entonces nosotros te damos la capacitación, y si tú no sabes nada de clasificación, te lo garantizo, de que acabando el curso hasta dictámenes vas a poder hacer. Vas a saber cómo manejar las reglas, las notas, y no te aburres, ¿eh? Realmente tienes tanto trabajo y tanta información que manejar, que esto te va a servir para toda la vida. ¿Sí? Y bueno, nuestros cursos, ahí vamos a tener en septiembre uno de criterios de clasificación. Tenemos también pensando en los que están estudiando, los que no saben nada pero quieren estudiar mucho y les apasiona la clasificación. Y pues, pues tenemos, esta es nuestra carga académica, o nuestra carga en capacitación que tenemos para este año, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias, y ahora sí, pues si quieren, podemos platicar con mucho gusto las inquietudes que tengan. Como verán, pues hay muchas cosas que estudiar, muchas cosas que aclarar, y pues seguimos esperando ajustes a la normatividad en el tema de clasificación arancelaria. Muchas gracias.